Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar a leer el capítulo 1 de A Punta de Lanza. Dice, de regreso a la Edad de Piedra. Noviembre de 1994. La jefa de las azafatas nos había dado las instrucciones de costumbre antes de despegar. Era obvio que el inglés no era su lengua materna. No pude evitarme sentirme emocionado cuando los potentes motores del 757 me empujaron contra el respaldo del asiento. Éramos un grupo cosmopolita. La experiencia y varios sombreros de tribilín me decían que muchos de los que estaban a bordo habían estado en el parque de diversiones Disney World. Otros, que parecían de alto nivel socioeconómico, a lo mejor venían de compras a la tierra de los centros comerciales y grandes espectáculos para poner al día su ropero. Pero también había algunos otros que tenían el pelo grueso, la piel bronceada de los mestizos, de los nacidos de la unión de los conquistadores españoles y los descendientes del imperio inca que conquistaron. Me encanta volar, pero no atrás, donde estaba sentado. Me gusta el asiento delantero izquierdo, donde uno puede seleccionar su destino con la más pequeña manipulación de los controles. El estómago se me descompone cada vez que un piloto que no conozco y que tiene mi vida en sus manos tira hacia atrás la palanca y comenzamos a desacelerar mientras todavía estamos en un alarmante ángulo empinado. En la avioneta que vuelo, reducir la potencia del motor con la nariz apuntando al cielo es una invitación a perder sustentación y caer en barrena. Pero mi mente estaba en otras cosas esa noche. Recliné el asiento hacia atrás y cerré los ojos. Al terminar ese vuelo pasaría una breve noche en los Andes. Esperaba no volver a tener esa sensación alocada, sofocante, que me mantuvo despierta en visitas recientes debido a la poca densidad de la atmósfera de Quito. Años atrás, cuando vivía allí y asistía a la escuela casi a 3.000 metros de altura en las montañas, podía jugar un partido completo de básquetbol y sentirme bien. Pero ahora, 25 años después, comenzaba a comprender de lo que se quejan los turistas. No puedo respirar o me despierto buceando en busca de aire. Si tienen listo el cuerpo de tierra, que mañana temprano debo estar en camino a la selva, pensé. Apenas el día anterior había estado sentado en casa, después de una larga jornada con la misma rutina de siempre, conduciendo, hablando por el celular, regateando unos centavos que podrían transformarse en una diferencia de miles de dólares más adelante. Las peleas comunes de la rutinaria vida de un hombre de negocios. Cuando sonó el teléfono, por poco no contesto. En casa, Ginny contesta el teléfono. Ella es más bondadosa con los vendedores que yo. Después de un día con la mano en el oído, ya no quería seguir hablándole a un aparato. Estábamos esperando la llamada, pero todavía no estaba listo. Hola, habla Steve. Noté que la llamada venía de fuera de los Estados Unidos de América. Lamento decirle que su tía Raquel murió esta tarde. Pienso que sería bueno si alguien de la familia puede venir. Recuerde, aquí tenemos que enterrar a la gente antes de 24 horas. Puedo preguntarle al médico si puede embalsamarla un poco, pero eso solo nos dará unas pocas horas. Si nos demoramos mucho, las autoridades harán que la enterremos en Quito. La tía Raquel fue a Quito para recibir tratamiento de cáncer, pero yo sabía que ella querría que la enterraran en la selva, con la gente que amó, los guaraníes, mi mamá y mi padrastro. Abraham estaban de viaje. Sabía que no podrían llegar a Ecuador a tiempo. Yo tendría que representar a la familia y ayudar a enterrar a Estrella, como la gente que allá le llamaba. Mientras volábamos sobre Cuba, me pregunté cuál sería la mejor manera de llevar el cuerpo de mi querida tía a la selva. Contemplaba cómo iba a ser para los guaraníes, que la habían amado. No se sintieran abrumados por los extranjeros queriendo inmiscuirse en este suceso histórico. Me despertó la misma voz que me puso a dormir. Tengan la bondad de abrocharse los cinturones de seguridad para nuestro aterrizaje de Quito. Ahora me alegraba no estar en el asiento delantero izquierdo. Quito se halla en un estrecho valle bordado de picos de montañas andinas. La ciudad se extiende hasta el mismo extremo de la pista. Y esa noche había una densa neblina sobre el valle. Si no podíamos aterrizar, en un par de intentos, tendríamos que desviarnos a la costa y pasar la noche en Guayaquil. Y de seguro se frustrarían los propósitos de viaje. Pero por dicha, logramos aterrizar.
Cuando llegué al aeropuerto de Quito, temprano a la mañana siguiente, el cuerpo de la tía Raquel estaba envuelto en sábanas, ya listo sobre el piso de la avioneta Cessna que nos llevaría a nuestra tierra. Me senté en el asiento junto al cuerpo. Mientras volábamos entre la avenida de volcanes, regios picos, cubiertos de nieve, se levantaban por encima de nuestra altitud de vuelo y desaparecían en el cielo nublado. Lo normal es que hubiéramos aterrizado para llenar gasolina al borde de la selva del Amazonas, pero teníamos prisa. Oí a nuestro piloto pedir que otro avión trajera el ataúd y gasolina adicional. Observé el paisaje mientras volábamos sobre la pequeña población donde me crié. La tía Raquel fue una parte significativa en esos años. Sentí el deseo de decirle una vez más cuánto la quería y respetaba su deseo de arriesgarlo todo por lo que creía. Era ella la persona más humilde y a la vez más terca que había conocido. Sin humildad, nunca hubiera estado dispuesta a vivir en una choza de paja en medio de la nada. Sin su terquedad, nunca habría sobrevivido al violento caos cultural que caracterizaba la vida entre los guaraníes, más conocidos como aucas o salvajes. Sin ella, es posible que no hubiera habido nadie para recibirnos en nuestro destino. Los guaraníes oyeron que la avioneta se acercaba y estaba de pie en la pista corta de grava y hierba cuando aterrizamos. La improvisada pista estaba rodeada por todos lados por el mar de la selva densa. Por un mar de selva densa. A Dayuma, que es la pariente de Raquel más cercana en la tribu, fue la primera que vi cuando abrí la puerta de la nave. Me saludó y entonces vi lo que quedaba de la Cowadi, o sea, de la extranjera, que había adoptado como hermana casi hace 4 décadas. Los guaraníes, su propia gente, no hacen eso. Pero Dayuma había vivido 15 años con los quechua, una tribu vecina, y había adoptado mucho de su cultura. El llanto de duelo en que prorrumpió es una ventana oscura a la agonía terrible a la alma humana que tiene escaso control sobre su propio destino. El resto del grupo dejó sola a Dayuma en su dolor. Por último, el piloto, un par de guaraníes y yo desenvolvimos la mortaja de la tía Raquel y sacamos el cadáver de la avioneta y lo pusimos en la sencilla caja de madera terciada que serviría de ataúd. Parecía adecuada para esta venerable santa, que nunca se había preocupado por el lujo o por su propia comodidad. Su rústica sencillez hacía juego con su casa, que estaba apenas a unos 100 metros camino abajo. La llevamos allí para los preparativos finales. A nadie se le ocurrió cerrar la boca a la tía Raquel antes de que el rigor mortis pudiera poner rígido su cuerpo, así que el médico le puso una bufanda alrededor de la cabeza y la quijada para mantenerla cerrada. Las mujeres guaraníes rodearon el ataúd para ver por última vez a la que había llegado a ser una de ellas, tanto como lo permitía su cuerpo fornido y su piel blanca. De inmediato comenzaron un debate muy animado. Hablaban demasiado rápido como para que yo pudiera captar los detalles de lo que estaba diciendo, pero está claro que no les gustaba la selección de la bufanda del médico. La desataron para ponerle otra, pero cuando lo hicieron la boca de Raquel se abrió como si fuera a decir algo. Una expresión contenida de asombro recorrió la multitud y retrocedieron instintivamente. Pero ni siquiera una prenda de vestir que no hacía juego iba a devolverle la vida al cuerpo devastado por el cáncer de aquella estrella de 82 años. Volví a atarle la mandíbula a la tierra con el pedazo de tela brillante que los guaraníes escogieron. Llevamos el cadáver a la pequeña y rústica iglesia que estaba solo a unos metros de distancia. Me sorprendió que hubiera tantos extranjeros entre los guaraníes. Todos eran colegas y amigos íntimos de la tía Raquel que la habían llevado a sus vuelos. Habían mantenido funcionando su transmisor y receptor de radio y ayudado a colaborar con los guaraníes. No podía oponerme a su presencia, pero les pedí que dejaran que los guaraníes enterraran a su estrella a su manera. Sin embargo, los guaraníes no tenían jefe ni ninguna autoridad reconocida. En los últimos 40 años se habían acostumbrado a dejar la toma de decisiones a los Cowadi, que podían volar, hacer cajitas de metal que hablaban, tenían semillitas que quitaban enfermedades y realizaban millones de hazañas inimaginables. Me di cuenta de que estaban esperando que alguno de los extranjeros se hiciera cargo de todo. Yo lo hice. Le entregué un clavo para la tapa de ataúd a cada uno de los que constituían la familia más cercana de la estrella.
La valiente e impetuosa Dayuma había adoptado a Estrella y le puso el nombre de su hermana menor, Nemo, que fue ensartada por varias lanzas cuando ella y Dayuma solo eran niñas. Fue por Dayuma que la tribu invitó a la tía Raquel para que viviera con ellos. Junto con Elizabeth Elliot, a cuyo esposo Jim también mataron con lanzas junto con mi padre. La tía Raquel y tía Betty fueron las primeras extranjeras que recibieron tal invitación. También les di clavos al guapo Kimo y a la núbil Dawa, los primeros en creer lo que la tía Raquel y Dayuma les enseñaban sobre una nueva forma de vivir, una vida sin odiar, sin matar. Kimo había recorrido un gran riesgo al construir una casa para la tía Raquel. Otros de la tribu se disgustaron y le dijeron que esa sería su tumba. Le di un clavo a Mincaye, al cual no le gustaba que los extranjeros se enterraran en territorio guaraní. Amenazó a la tía Raquel y a tía Betty con matarlas a lanzazos. Pero un día Mincaye, sin que se sepa por qué, cambió de parecer y dijo a la tía Raquel que había decidido seguir el camino de Dios. Después de eso, Mincaye se volvió jovial, casi alegre y despreocupado. El viejo Diul también recibió un clavo. Cuando Dayuma regresó del mundo exterior con las dos extranjeras a sus 20 años, él era un asesino veterano, pero casi al instante pasó de odiar a matar a ser un pacificador. Me quedé con el último clavo. Poco antes de llevar a Estrella al agujero que cavaron entre su casa y la pequeña iglesia del techo de zinc galvanizado con ventanas de malla de alambre y tablas cortadas con motosierras, Kim ofreció un panegírico improvisado. Waingongi taado ante Odomoncacaete ante Nemo Pungatapa, para enseñarnos a caminar en la senda de Dios vino Estrella. Fíjense, si quieren poner un día así en su tumba, pueden decir así. Waingongi taado ante Odomoncacaete ante Nemo Pungatapa, para enseñarnos a caminar en la senda de Dios vino Estrella. De acuerdo a los valores guaraníes, la tía Raquel era grande y había crecido al envejecer. Cuando llegamos al lugar de sepultura, varios guaraníes saltaron a la tumba para ayudar a bajar el ataúd. Me conmovió ver el cuidado y casi reverencia con el que manejaban aquel cascarón tan precioso para todos los que estamos ahí en el pequeño desmonte de la selva. Ella era el segundo miembro de mi familia sepultado allí. Tío Iwoi no oyó de la señal para salir de la tumba y se halló allí solo, bajo el ataúd. Mientras lo bajaban el último medio metro, en su desesperación luchó por salir y tropezó con el ataúd y todos nos quedamos horrorizados al oír que el cuerpo de la tía Raquel rodaba hacia un lado. Con todo el peso a un lado, la caja cayó al fondo de la tumba con un gran estruendo. Nadie se movió. Casi podía oír a la tía Raquel dando instrucciones, con Dayuma dando contraórdenes acaloradas. Al principio reaccionamos como niños a quienes la maestra sorprende haciendo trampa. ¿Estábamos otra vez en problemas? Pero pude ver que Mincaye luchaba para contener la risa. Al final, sin querer, se le escapó una risita contenida y todos nos echamos a reír. Aún Estrella hubiera disfrutado la ironía de sus dolientes riéndose en su sepelio. Circunstancias extrañas mezcladas con la providencia llevaron a esta anciana de pelo cano a pasar la mitad de su larga vida en la selva del Amazonas con gente de edad de piedra que en un tiempo fue violenta. La madre de la tía Raquel nació en la opulencia, se crió entre lujos y mimos. Su padre fue un reconocido artista de vitrales. Raquel fue la tercera de 8 hijos y la única mujer de Lawrence y Catherine Saint. Debido a que su madre era frágil, llegó a ser como una segunda madre para sus hermanos menores, entre ellos mi padre, Nate. Cuando niña Raquel captó la atención de una viuda rica de Filadelfia que no tenía hijos, aquella mujer le prodigó lujos que Catherine había rehusado, pero que su hija nunca probó. En el viaje de regreso, después de pasar el verano en Europa, como acostumbraban en ese tiempo las familias ricas de Nueva Inglaterra, la viuda rica le informó a la adolescente Raquel que había decidido nombrarla su heredera. Una herencia así hubiera asegurado el cuidado que su madre tuberculosa necesitaba. Una buena educación para sus hermanos y oportunidad de ser protectora y proveedora de la familia que ella sustentaba.
Pero Raquel rehusó la oferta porque significaba que debería ser la compañera de su rica benefactora hasta la muerte. Ya me había comprometido antes a hacer lo que Dios quisiera de mi vida, le dijo a la mujer. No puedo hacer ningún compromiso que pudiera interponerse a lo que yo le prometí a Dios. No acostumbrada a los rechazos, la viuda rica regañó con severidad a Raquel por su falta de gratitud y su idealismo. Sin ninguna reserva, de inmediata mató cualquier tipo de esperanza de ayuda para Raquel y su familia. No recibirás ni un centavo de mí, desagradecida, le informó a Raquel. Y así fue. Cuando murió, unos años después, hizo que su albacea le mandara a Raquel un par de mancornas baratas. Era lo único barato que poseía, me dijo la tía Raquel. Sintiéndose rechazada e insegura por lo que su familia iba a pensar de su respuesta apresurada, pero basada en sus principios, Raquel buscó soledad en la proa del buque en que estaban regresando a casa. En medio del Atlántico derramó su corazón ante aquel con quien se había desposado emocional y espiritualmente. Nunca me había pasado algo así y nunca más me ha vuelto a pasar, me contó en una de mis largas visitas en la selva. Pero allí, en la proa de ese barco, tuve una visión de una tribu de gente de piel trigueña que nunca había oído que el Señor Jesús los amaba. Y Dios me prometió que si continuaba siendo fiel a Él, algún día me iba a dar el privilegio de ser la que les llevara su preciosa palabra de amor y paz. Terminó su secundaria, pasó los siguientes 12 años trabajando en un centro cristiano para drogadictos y alcohólicos. La familia necesitaba su ayuda financiera para que sus hermanos recibieran una educación adecuada. Se sentía feliz pensando en que cuando su responsabilidad hacia ellos quedara cumplida, Dios cumpliría su promesa. Aunque Raquel ya había pasado la edad límite, los traductores bíblicos Wycliffe la aceptaron como candidata para traductora y la mandaron a Perú para reemplazar por un tiempo al traductor que estaba trabajando con una tribu de cazadores de cabezas. En el viaje se detuvo en el Ecuador para visitar a mis padres, Nate y Mark, que eran misioneros allí. Papá la llevó en su avioneta a varias estaciones de la selva, cuidándose de no volar sobre territorio auca. Raquel era muy observadora y preguntó por qué papá evitaba volar sobre esa zona. Esa parte de la selva está habitada por gente que ha matado a todos los extranjeros que se han aventurado a traspasar sus fronteras, explicó papá. Si tuviéramos que hacer un aterrizaje forzoso por aquí, quizás sobreviviríamos al accidente, pero no a los aucas. En el momento en que Nate me dijo eso, supe que ellos eran los que Dios me prometió que les llevaría las buenas noticias, me dijo la tía Raquel. Nunca titubeó en su confianza, incluso cuando la tragedia tuvo lugar varios años más tarde y los aucos mataron con lanzas al hermanito que ella amaba como un hijo. Observé mientras... Bueno, regresamos al tiempo de ahora, es que tiene una señal, miren. Observé mientras los guaraníes llenaban la tumba. Kimo y Yui me observaban. Yo estuve cerca de aquel sitio años atrás. Kimo y Yui también habían observado entonces. Yo tenía solo 14 años. En ese entonces, por supuesto, no había allí ni aldea ni pista de aterrizaje. Llegamos al pie desde el otro valle al sur con un grupo de guaraníes. Mi hermana Katy había decidido pedir que la bautizaran. Debido a que nuestro padre no lo podía hacer porque ella había muerto, mamá sugirió que Katy escogiera un par de hombres que hubieran influido en su vida espiritual. Solo con 2 años menos, decidí que también era hora de que yo diera ese paso. Comprendía que el bautismo era un gesto simbólico, aunque importante, que significaba mi determinación de vivir según las normas de Itota, el hijo del Creador, había establecido por sus seguidores. Mi compañero de cacería, Ininiwa y Oncaye, una muchacha guaraní de la edad de Katy, también dijeron que querían bautizarse. Mamá quiso siempre ver el lugar donde mataron a papá y a sus 4 amigos, así que ella y tía Raquel decidieron hacer este viaje. Viajaríamos a pie al río Ewango para visitar por primera vez la tumba de papá, 9 años después de su fallecimiento. Allí nos bautizarían. Caminamos con dificultad por las trochas de lodo de la selva durante varias horas. Después navegamos en piraguas río abajo por el Ewenduno y llegamos poco antes al anochecer.
Había huellas de jaguar en la playa para inspirar mi imaginación y teníamos que pescar la cena. Ayudé a pescar mientras los guaraníes demostraban sus habilidades en la selva reuniendo materiales para construir refugios para la noche. Siempre me ha impresionado lo poco que llevan los guaraníes y todo lo que consiguen cuando llegan. Desde que la tierra que él comenzó a vivir con los guaraníes, aprovechaba cualquier oportunidad que se presentaba para quedarme con ella y la tribu. Eso sí, después de que la tierra que él consideró que podía ir a visitarla sin que me mataran. Los guaraníes tenían una larga historia de matar a los extranjeros y que ellos los matan. Yo tenía apenas 9 años de edad cuando visité por primera vez el territorio guaraní, pero era casi tan alto como algunos adultos de la tribu, aunque bien flaco. Cuando la neblina de la noche comenzaba a caer sobre nuestro pequeño campamento y los sonidos nocturnos comenzaban su serenata, los refugios ya estaban terminados. El fuego estaba encendido y el pescado y el mono en la olla. Las cosas no podían ser mejor, a mi juicio, y siempre había posibilidad de que ese jaguar regresara. De seguro eso añadiría algo de emoción. A la mañana siguiente, después de haber desayunado a la manera guaraní acostumbrada con plátano majado en agua caliente y lo que quedó de carne de anoche anterior, ya estábamos listos para el culto del bautismo. Katy quería que Kimo y Dewey los bautizaran. Ambos eran guerreros a los que yo había aprendido a respetar y me trataban como familia. La selección de Katy me pareció muy buena. Kimo se dirigió a Wangogoni, o sea, a Dios. Waingogongi, o sea, Dios, así dicen en guaraní. Mientras algunos de nosotros inclinamos la cabeza. Hace mucho tiempo vinimos a este lugar para hacer algo muy malo, pero ahora diciendo bien tu nombre y manteniéndote en nuestros corazones, hemos regresado a hacer algo bueno. Así dijo Kimo. Al sumergir a estos 4 jóvenes en las aguas, morían a la manera de vieja de vivir y mostrarán que de veras quieren andar en tus trochas, siguiendo a Itota, tu único hijo que nos marcó la trocha. No se me ocurrió sino hasta ese momento en que Kimo estaba orando que él y Dewey conocían esa playa muy bien. Los hombres que escogimos para que nos bautizaran eran 2 de los que habían matado con lanzas a nuestro padre y a los otros en ese mismo lugar. Parecía algo muy extraño que esos hombres tan buenos y bondadosos a los que apreciábamos mucho y que se veía que nos amaban también hubieran podido hacer algo tan terrible. No había olvidado el dolor de haber perdido a papá, pero no podía concebir no amar a Kimo y a Dewey y a todos los demás guaraníes que nos acompañaron a visitar aquel lugar terrible y a la vez maravilloso. Entonces Kimo y Dewey nos llevaron a Katy Oncaye y Niua y a mí al agua y nos sumergieron en ella, como si nos hubieran estado sepultando. Cuando nos levantaron, ellos dijeron que viviéramos felices en paz en los caminos de Dios. Volvimos a reunirnos en la playa mientras Dewey oraba. Dewey, que solía ser un hombre de pocas palabras, cubre bastante territorio cuando habla con Wangogoni. Abrí los ojos preguntándome por qué teníamos que cerrarlos con tanto que ver. En la arena, en medio de nuestro círculo, había una brillante mariposa amarilla que se parecía muchísimo a la avioneta Piper Cruiser de papá. Cuando Dewey terminó sus palabras dirigidas a nuestro creador, la mariposa todavía estaba allí, en el mismo lugar donde Henry 56, como se llamaba la avioneta de papá, falleció. Quise preguntarle a Kimo y a Dewey por qué habían destruido la avioneta, pero no sabía cómo hacerlo y estaba seguro que la tierra que él no lo hubiera probado. También quería saber sobre por qué habían matado con sus lanzas a mi padre y a nuestros otros amigos. Pero de nuevo guardé silencio. Era muy joven para darme cuenta de lo extraño que iba a parecer a otros que Katy y a mí nos bautizaran en el mismo lugar y los mismos hombres que asesinaron a nuestro padre con lanzas y lo despedazaron con un machete. Aquellas eran las personas que la tierra que la amó y por las cuales mamá estuvo orando desde que mataron a papá y a los otros 4. Siguiendo su ejemplo, nunca se me ocurrió odiarlos. Cuando terminamos de orar, los guerreros guaraníes nos llevaron a los 4 a la selva junto a la ribera para indicarnos el tronco del árbol donde los 5 seguidores extranjeros de Dios construyeron su casa para dormir cuando vinieron para traernos tallados de Dios y enseñarnos cómo vivir bien. Los cuerpos habían sido enterrados allí.
En ese entonces no teníamos ni idea de que uno de nosotros también moriría y sería sepultado en el mismo lugar. Ni tampoco teníamos la menor idea de que Henry 56 un día volvería a aparecer en este lugar. Mientras nos preparábamos para dejar el sitio de la sepultura, mamá se fijó en 4 flores rojas brillantes agrupadas cerca. Parecía algo raro que no hubiera 5. Entonces la tía Raquel notó otra un poco más atrás. Recordé que el cadáver de Ed McCauley no lo sepultaron con el de papá Jim, Roger y Pete. Su cuerpo lo encontraron demasiado lejos río abajo para llevarlo de regreso para sepultarlo. Así que aquella quinta flor era para tío Ed. ¡Qué impresión!, ¿no? ¿Ustedes se pueden imaginar? ¿Alguna vez han conocido una situación aquí? A mí la primera vez que lo leí este libro se me hizo tan impresionante como poder escoger de padrinos a los asesinos de tu papá. Pero como dice él los amaba porque nunca aprendió a odiar. ¿Y qué oportunidad da la muerte a enfrentarnos con el pasado, ¿no? Habla de la tía y yo me pregunto, ¿alguna vez has tenido que enterrar algo para que, o a alguien que represente algo tan importante, pero que al mismo tiempo puedas iniciar algo más? Dios no nos entierra nuestras ilusiones cuando enterramos a una persona que ha muerto, porque además tenemos la promesa de que lo vamos a ver en el cielo, si es que creen en Cristo Jesús. Pero vamos a seguir leyendo esta historia mañana. Nos vemos.